Z101. Vamos avanzando después de este importante, interesante tema relacionado a los cambios en el tren gubernamental y que ocupó pues nuestro primer segmento de espacio. Bien, durante toda este fin de semana ha habido una gran cantidad de informaciones importantes, algunas de ellas las compartimos. Bueno, me cambiaron aquí el orden, perfecto. Hubo una tragedia terrible, pensé que estaba más adelante este tema, horrible, horrenda, de las que yo creo que no admite más análisis que no sea el horror nuestro de cada día. Y es el tema de una pareja del sector de Los Guandules a la cual una madre le había legado la crianza de una niña de 7 años, señores, que termina a manos de esta pareja siendo quemada y por supuesto asesinada. Según el reporte preliminar de las autoridades, la madre biológica había entregado esta niña en custodia hacía unos 5 meses nada más. 5 meses bastaron para que dentro ya de el cuidado, lo que debió haber sido el cuidado de estas personas, la señora Yokeiri Coronado de la Cruz, 33 años, y Jader Montero Medina, de 36, pues penosamente tenemos este desenlace. Nos ha tocado asistir en los últimos años a no sé si es un incremento o es que le estamos prestando más atención, el tema del asesinato a sangre fría de niños, cómo ha estado ocurriendo, el tema del maltrato infantil, que en algunos casos desemboca con la muerte, en otros casos no llega a ser fatal, pero llega a ser lo suficientemente horrible. Y como una vez más insistimos, el tejido social, que está sobre todo cerca a la tragedia, uno se pregunta si todo esto fue de 0 a 100, si pasó en un día, si se elevó, si los asuntos escalaron de un momento a otro, o venían dándose señales visibles que alguien pudo haber denunciado, haber llamado la atención con respecto a un caso tan horrendo como este, y del cual solo hay que desear lo que ellos se merezcan. Yo lo voy a dejar de ese tamaño, desearle a esas personas, ¿sabes qué? Lo que ellos se merezcan en esta tierra. Mira, hace ya cerca de 2 meses que aquí tocamos el tema de un niño y tú precisamente dijiste cómo es posible que la gente haya escuchado gritos y se hayan quedado tranquilos hasta dejar de escuchar los gritos. ¿Qué pensaron? ¿Que el niño se calmó o qué? Pues esto mismo pasó con esta criatura. Incluso se habla de que hay hasta evidencia grabada en teléfonos celulares del maltrato que esta mujer le daba a la niña. Y aparte de eso, se tomó unos días en que no dejaba que nadie viera a la niña y que los vecinos advertían la falta de la niña, que no la veían ni siquiera en los alrededores de la casa, pero parece que nadie se tomó la prerrogativa ni siquiera de decirlo a un familiar del área de la madre, me imagino, para decir, óyeme, algo está pasando con la niña. Pero la gente era testigo del maltrato, entonces la gente se quedó callada también ante 2 animales, porque no se le puede llamar de otra manera, que asesinaron a esa niña. Y no fue de un día para otro, llevaba meses según los testigos y según lo que ha levantado el Ministerio Público. Yo me sumo a lo que tú dices, ojalá y la justicia caiga con el peso que le corresponde, pero de verdad a mí me preocupa mucho que cada día se hace más difícil que los niños sean niños en nuestro país. Los niños están siendo víctimas de las cosas más insospechadas. Qué barbaridad. Y es que hay un problema en la familia terrible. Hay que ver, porque la madre le dio la custodia a esa otra joven señora. No se la dio el papá. ¿Bajo qué condiciones fue que le dio esa guarda? No, se la dio el papá, fue y se la tiró, porque ¿de qué custodia habla? Exacto, no están hablando de ninguna custodia. Porque fue un proceso que pasó por los tribunales de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo se dio el proceso? Entonces, él sencillamente fue y se la llevó. Es decir, se descargó de una responsabilidad que tenía con su hija y que tiene también frente al Estado, porque cada vez que pasan estos casos, yo vuelvo y llamo la atención sobre la responsabilidad que tienen los padres en términos penales. Tiene una responsabilidad esa madre tiene una responsabilidad en la muerte de esa niña. ¿Por qué? Porque su actitud, el hecho de ella ir y llevar a esa niña y dejarla ahí,
ya es un factor que la necesariamente la coloca en una posición donde ella tiene la responsabilidad de lo que le iba a pasar a esa niña ahí, porque ella pudo haberse quedado con su niña. Entonces, si no podía quedarse, yo por lo menos vamos a darle el margen de beneficio de la duda, al menos supervisar. Es que tú no te puedes desligar así tan fácilmente de la responsabilidad que tú asumes cuando tienes un niño. No puede ser. Entonces, eso es lo que está pasando, que cada vez más vemos a unos padres que no asumen su responsabilidad ni su rol frente a sus hijos. Tú sabes el día pasado la otra situación que pasó, hubo ahí, porque pasan tanto que uno ya se le olvida. Fue lo mismo. Pienso, Julieta, y me inspiro a hablarte porque quienes venimos del interior nos tocó ver mucho la situación de la madre y de los padres que en medio de su situación muchas veces de pobreza o de situación monoparental, más de una vez apostó a mandar a sus hijos a donde un hermano aquí, o donde una hermana, o donde un familiar aquí. Y pasó de hecho con mi madre en un momento dado, pasó con amigos que tengo muy queridos. Y en una época donde los celulares no existían, atención a los jóvenes que olvidan que hubo un mundo sin celulares, donde todavía no habíamos hecho ni siquiera el inicio de la transición de análogo a digital. Mira, yo vi padres tener que vivir esa situación sin desconectarse del presente de sus hijos. Claro. Que llamaban por teléfono a donde podían, porque tampoco toda casa tenía un teléfono. Atención, jóvenes millennials que nos escuchan y postmillennials. Gente que aprovechaba cualquier circunstancia que se diera de un viaje a la capital para subir a donde quiera que estuvieran viviendo esos hijos. Y recuerdo a tanta gente, yo sé que algunos de ellos nos están escuchando. No es fácil, pero prestar atención a tus hijos siempre es obligatorio. A propósito de eso que tú dices, y excúsame, porque te saco del... No, aporta, hermano. En el mismo Estados Unidos, hasta hace poco tiempo, funcionaban las casetas telefónicas. Sí. Donde los que vivíamos allá íbamos los sábados a la caseta y primero a poner la remesa y luego hacerle la llamada a la familia. Porque no había teléfono en todas partes. En el mismo Estados Unidos. Y mucha gente desde allá, Rosendo, como tú, le tocó desde esa vía tratar de dar seguimiento a la situación de sus hijos. Y digo tratar, porque básicamente es un intento lo que siempre se hace. Y de alguna manera nosotros queremos llamar la atención a los padres que, siendo responsables, que aman a sus hijos, pero que se ven en situaciones a veces muy duras en las que yo no quisiera verme. Yo no quisiera estar necesariamente en los zapatos de un padre cuya situación económica le tenga que obligar a tomar una decisión tan dura, pero puede ocurrir. Ahora, lo que no puede ocurrir es ese divorcio que señala nuestra compañera Julieta, de la atención y por lo menos de saber cómo está, de escucharlo, de sacar ese espacio y ver qué dice el niño, qué señales da, porque puede ser que tal vez pudiera usted darse cuenta de algo antes de que llegue a ser una fatalidad, compañeros. Vámonos de inmediato a un tema importantísimo y que ha mantenido en ascuas a una parte importante de la sociedad dominicana. La unidad 2 de Punta Catalina fue puesta precisamente en operación en la medianoche del día de ayer, y esto pues comenzó a aportar una cantidad importante de megavatios que había estado faltando, que había estado generando un déficit mayor al que naturalmente existe por la diferencia del crecimiento de demanda y del crecimiento de oferta. A las 5:30 de la mañana de agosto, ayer en la madrugada, pues se reintegró al CENI, que es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional Interconectado, para tratar de ir aliviando una situación, señores, que la semana pasada provocó todo tipo de respuesta social, incluyendo en algunos casos protestas en algunas partes del país, compañeros. Sí, hay que decir que había un déficit, ¿verdad?, de casi un 15% de la demanda del CENI. Un pinche en la caldera de la unidad 2 de Punta Catalina, pues obligó a sacarla de línea. Y también eso se unió a la salida de Siva y de Los Minas. Y eso representaba, Los Minas 2 representa un 15% de la demanda. Decir que es un problema mecánico, es una avería. Yo he escuchado mucha gente hablar este tipo de plantas que son planta base y que están sometidas a un estrés tan grande en el servicio de la demanda, pueden tener ese tipo de cosas. El problema es que nosotros no tenemos un suficiente reserva, ni caliente ni fría, para responder a un aumento de la demanda. Exacto. Y a una avería de esta naturaleza.
y que hay que manejar en estos temas. Yo pido que saquen un poco el populismo y la demagogia de este tema, sobre todo desde los liderazgos de los partidos políticos. Dejen a los seguidores. Está bien, entendemos que todo puede servir para hacer política, pero yo creo que hay que ser responsable y hay que ser ético. Yo escuché gente a la que yo aprecio, que tuvo posiciones muy importantes en el sector eléctrico, que no tomaron decisiones irresolutas, que se sabe muy bien que la ausencia de reserva se debe a la licitación que se debió tomar a más tardar en el 2018 y no la tomaron. Para tener una reserva suficiente para atender el crecimiento vegetativo de la demanda y situaciones esperadas que se dan estacionalmente. Y obligan a uno a tomar posiciones como esta. A mí me importa lo que la gente piensa. Así como defendía buenas decisiones y criticaba algunas, es más, y no solamente me quedé en crítica, me opuse, hice oposición y creé situaciones en contra de malas decisiones. También tengo que defender esta. Y nada más le quiero decir, revisen su discurso. Hay muchas formas de criticar y se puede criticar inclusive algunos aspectos de manejo de esta, pero no esta. ¿En qué tiempo se ha resuelto una situación como esta? ¿Y cómo se ha estado dando mantenimiento con los fabricantes? Babcock que Wilcox, con eso se le cae inmediatamente el discurso. Que es una empresa Babcock Wilcox que solo fabrica solamente este tipo de equipos. Exactamente. Esa gente no va a arreglar neveras. Y retira su participación inmediata cuando se hace un mal manejo técnico. El 100% de los técnicos que participaron, que son fijos, residentes, son dominicanos ahí. Ahí no hay extranjeros, ahí no se está pagando asesorías millonarias. Ahí se está haciendo un acompañamiento dentro de la letra del contrato, por lo menos con el manejo de Punta Catalina. Entonces dejen eso, critiquen otro tipo de acciones, porque van entonces a recibir la respuesta que no le va a gustar a ustedes, sobre todo gente que fueron cobardísimas para tomar decisiones desde las posiciones que tuvieron. Mejor cállense, que ese no es el tema. Importante también llamar la atención sobre ese tema del crecimiento vegetativo de la demanda y de la oferta. Hoy hay un déficit, sí, pero eso no es como abrir un huevo y freírlo. Eso, además de preverse, se debieron tomar decisiones en un tiempo. Hoy se está intentando, obviamente, a través del proceso de Manzanillo, aportarle a la oferta, claro, pero hay un vacío. ¿Y cuándo se genera ese vacío? Se logró en tiempo récord. Claro, es una máquina que tiene una rampa de acceso que puede comenzar en 200... Ya a las 7 de la mañana había 200 megas, pero tú la tienes que ir subiendo del mínimo técnico al máximo, porque si no vas a joder la máquina. Y eso lo saben ellos. A mí lo que me da pique es que ellos lo saben, pero utilizan, tú sabes. Este fin de semana yo vi gente que prepararon el escenario y se sentaron, políticos, y se sentaron frente al país. Arranca, entonces comenzaron el videíto para las redes, para hablar del déficit energético, de los molestosos apagones, de todas esas cosas. Traten de expulsar los técnicos que están ahora para que el país se fuña. Eso tiene algo porque bueno. La gente que está retando ahí no tiene capacidad mínima y tal vez me estoy creando un problema mínima. Pero mira, eso tiene algo bueno. ¿Qué tiene de bueno toda esta situación que se ha creado con los apagones? Bueno, que mañana puede que no tengamos apagones. Estamos a 3 años de gobierno. Entonces, en un año más es probable que, y yo estoy seguro de que sí, porque lo han anunciado varias veces, se van a integrar a muchos megavatios al sistema eléctrico, que vamos a tener la demanda casi completa. Claro que vamos a tener déficit por un tiempo, pero vamos a resolver el problema de los apagones por muchísimo tiempo. Y cuando eso esté, entonces habrá que buscar otra cosa para hacer campaña política. Mira, yo quiero decir lo siguiente. Aquí todo el mundo sabe el parto que fue Punta Catalina. La oposición que tuvo aquí el sector privado para que esa planta no se construyera. Esa planta felizmente se construyó, a pesar de que todo el financiamiento fue bloqueado, porque se hizo prácticamente con recursos propios, el 29 de junio del año 2020. Y era difícil en una etapa como esa, en un proyecto totalmente satanizado, con un sector privado totalmente opuesto a que se construyera esa planta, convocar una licitación en el año 2018
cuando no se había concluido la planta de Punta Catalina para esa fecha. Y voy a decir lo siguiente, y es verdad, yo estoy de acuerdo que ese tema del sistema eléctrico hay que despolitizarlo. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿hay o no hay apagones? Es la primera. ¿Hay o no hay un déficit de generación? Es la segunda pregunta. Entonces, partiendo de una realidad que ciertamente hay apagones y que ciertamente hay un déficit de generación, y usted ha escuchado lo que dijo el presidente de la República, con todo el respeto que él se me merece, la semana pasada, donde él en una locución dice que no hay apagones en el país. Él lo dice, no hay apagones, y explica y da una serie de explicaciones, dice que sí que hay apagones, pero y luego el sábado va el presidente a pedirle disculpas al país por los apagones. Entonces yo digo, bueno, pero yo quiero como que alguien me haga, como que me organice mis ideas, porque o no. Las ideas del presidente que hay que No, la mía, porque la mía es que yo quiero organizar. Dijo que no hay apagones. La mía. Ahí hay una locución pública donde el presidente dice que los apagones obedecen, que no es un problema de generación. Habla incluso perdón. Pero no se había dañado Punta Catalina. Yo estoy diciendo lo que estoy. Pero antes de dañarse habían apagones. Punta Catalina, quiero establecer lo siguiente. Punta Catalina tiene la central número 1, la tiene fuera de servicio por mantenimiento. Y la 2 tuvo una avería, por tanto salieron las dos. Son 700 megas que salen de golpe y porrazo. Obviamente que eso va a tener un impacto. Ahora, ¿cuál es lo que yo estoy observando? Que cuando tú... Fue una sola que salió. Fue una sola que salió. Claro. Ahora están las dos juntas. Las dos. Ahora tenemos... La número 2, la unidad 2. Por una avería. Las dos están encendidas, pero fue una que Pero salió. yo pregunto ahora, ¿las dos plantas están encendidas? Desde las 5 de la mañana. A las 5 y media de la madrugada de ayer sí. Pero no fueron las dos que salieron. Eso es lo que estamos corrigiendo. Están encendidas, y qué bueno que están encendidas. Ahora, ¿qué es lo que yo planteo? Y por eso yo hablo mucho del tema de la información. Y es lo más importante de todo. Porque ¿quién es que produce todos estos ruidos? Porque si hay apagones y tú conoces cuáles son las razones de los apagones, la gente se acostumbró a no tener apagones. Obviamente que la gente va a salir a protestar cuando no se le da una explicación. Si tú tienes apagones y tienes una tarifa totalmente alta y la excusa es que hoy hay más apagones porque hay calor, ¿qué tú crees que puede pensar la gente? ¿Qué nosotros podemos creer? ¿Qué tú crees que puede pensar el común dominicano? Ahora, todo eso obedece, ¿tú sabes qué? A la centralización de las informaciones. Porque llegan un informe empaquetado, y ese informe empaquetado en función de la sensibilidad del pueblo dominicano. Entonces te dice, tenemos que informar esto porque no podemos admitir lo que hay. Dile a la gente lo que hay, dile a la gente cuál es el problema que tenemos. La gente lo va a entender, lo va a comprender. Pero no me diga que no hay apagones cuando la gente tiene los apagones encima. Sí, pero mira lo que sucede. Eso fue exactamente lo que hizo el presidente. Con la salida de la unidad 2 de Punta Catalina, producto de una avería, que es un hecho que tú no puedes controlar, porque bueno, cualquier cosa tiene una avería, cualquiera, una avería, algo que no es el producto, digamos, de una gestión ineficiente o de una mala decisión. Muy bien. Salió la unidad 2 y generó ¿qué? Una crisis por la importancia que tiene esa generadora en la aportación que hace, ¿verdad?, al sistema eléctrico. Pero antes de eso, antes de la crisis de esta semana, el país está viviendo serios apagones, largas horas de apagones. ¿A qué se debe? Bueno, no soy una técnica, hay que ver qué es lo que está pasando, pero de que existen, y eso no son producto de avería. Los apagones que venimos arrastrando desde hace varios meses, que se están discutiendo aquí, que a veces hay pico y se discuten y otra vez se queda, pero que se persisten en la población, no son producto de averías. No son producto de avería. Y la realidad es que cuando en el 2020 asumió el PRM, aquí los apagones eran cosa del pasado.
Entonces, ¿qué es lo que tienen Aunque que si hacer? uno googlea encuentra algo distinto. Eso era Pues yo cosa se lo del mandé, pasado. Ya sí. la gente tenía Si uno busca 2019 los circuitos que se tenían encuentra 24 horas, tenían sus siempre Había una habido. discriminación también de la provisión del servicio que este gobierno decidió eliminarla. O sea, había un patrón apagón conforme a los niveles de pérdida. Exacto. También hay problemas con apagones por la condición en que están las subestaciones y las líneas, porque no se ha podido invertir suficientemente por los cuestionamientos Bueno, ahí están las que se le razones, hicieron pero a había. muchos programas, que hay gente inclusive Del 2020 sometida a la justicia. Entonces se junta, es un cóctel con muchas cosas que no es tan fácil de entender, que se debe a esto, que se debe a lo otro. Eso es lo importante. Entonces hay que sacar el tema político de ahí, porque hay gente que está diciendo no a todo lo que están diciendo. El gobierno ha servido la información. Ustedes la buscan, ahora hay gente entre no entenderla y no quererla entender. Ahí hay un encuentro perfecto. Un encuentro perfecto. Que hay gente diciendo que son representantes de uno que está en el banco atacando a Celso 24/7. Gente inclusive con estudios. Pero lo que pasa es que esa gente están ahí porque es que el PRM se gardea solo. Esa es la vaina, se gardea solo. Y están haciendo causa común con la oposición, que encuentra el banquete perfecto. Porque quiere sacar de ahí a gente. Que, Aquí, ay, Dios mío. Dios aquí no lo libre. que uno no logra entender, cómo es que otros países han logrado superar los apagones y nosotros en tantas décadas no hemos logrado superar los apagones. Y ponen a los presidentes, porque no solamente, si Fernando me permite, no solamente es al presidente Luis Abinader, han puesto a los diferentes presidentes a hablar disparate a la gente y a decirle cosas que la gente ni entiende ni le interesa entender. La gente lo que quiere es que le den un servicio. La gente lo que quiere es que el dinero que se invierte óyeme, déjame decirte una cosa, en Punta Cana tú no tienes apagones, en Las Terrenas tú no tienes apagones. Cepén, Punta Cana, Cepén, te la da pero te la cobra. Claro, mi amor, pero claro, es que la gente, óyeme, es que la gente, yo quisiera el mismo sistema por el país entero. Voy a ver si los políticos lo quieren. Óyeme, yo estoy porque es lo que decía Susana, es un tema y no es el caso tuyo, es un tema de populismo político. Está bien, pero hay un componente político. Pero yo quiero el programa entonces no me digas a mí que es imposible resolverlo. No me digas a mí que no me digas que es imposible resolverlo. Y no solo es posible. Y no solo es posible. Aquí se tomó la decisión en el 1997 de ir en el camino correcto. Y en el 2000 y pico después aquí celebraron un acuerdo de Madrid que tiene que ser uno de los grandes